En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Eh, Hoy, 24 de noviembre del año 2025, iniciamos un nuevo programa de Revelando y en día lunes, principio de semana. Eh, si no me equivoco, es el último lunes del mes de noviembre, y donde han ocurrido varias cosas importantes en el mundo y en nuestro país. Y en el día de hoy, ¿cierto? Les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna. Muy buenas tardes, Carlos Fica. Buenas tardes, Carlos Flores. Muchas gracias por tu invitación. Feliz de acompañarlos hoy a nuestros auditores. Y quiero, digamos, antes de partir, enviar un saludo. Un saludo es algo que a ti, un tema que te gusta. El día sábado fue Santa Cecilia, el Día Mundial de los Músicos o el Día del Músico. Así que vaya mis saludos para todos los músicos, 2 días atrasados, pero se merecen nuestros saludos, quienes nos alegran la vida. Bueno, efectivamente, la música es algo que alimenta el alma. ¿Ah? Eh, la música es muy importante en el ser humano porque le ayuda a pasar las penas, le levanta el ánimo, lo convierte en romántico, le hace recordar. Es tan importante la música, eh, y además es un mérito muy especial esto de los músicos, porque los músicos interpretan, pero también crean. Crean música, lo que no es nada fácil. Obviamente que tiene que tener un talento y una inspiración. Me adhiero, pero con mucho Sabía que te iba a entusiasmo gustar. a este saludo, porque a mí me fascina la música. Estimados auditores, bueno, recordarles que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Y estamos muy contentos porque esta institución nos ha apoyado desde el inicio y ha permitido que estemos en el aire por más de 10 años. Justamente este año 2025 cumplimos 10 años en el aire. Así que estamos contentos y también nosotros queremos saludar, como es costumbre nuestra, a, a nuestros técnicos. Me refiero a don Gerardo Terán y Luis Salinas, porque obviamente ellos son parte muy importante de nuestro programa, porque contribuyen a que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Y como es costumbre también nosotros hemos elegido un tema editorial, ¿ah? Que nos ilumina y nos ve respecto al análisis que hacemos nosotros normalmente, de algo que tenga relevancia. Y en esta oportunidad, el título de nuestra editorial es El cambio de rumbo en Chile es exigido por la ciudadanía. Y obviamente está relacionado con los últimos resultados de elecciones. Y efectivamente este tema tiene relación porque lo que ha ocurrido eh, es un cambio de época, un cambio de era, eh, donde
la ciudadanía se ha manifestado de forma contundente en favor precisamente del cambio, de la candidatura o de las candidaturas que promueven el cambio de rumbo, porque efectivamente las condiciones que el país estaba siendo administrado, y esto no es de este gobierno, sino que viene de mucho más atrás, eh, veníamos, yo diría que en forma descendente, porque la inversión no, no, no se incrementaba de la forma que se espera, el crecimiento fue muy bajo, ¿no? Muy bajo, y que está por debajo del crecimiento natural de la población. Y además, los índices fiscales, los índices monetarios y los índices económicos son bastante críticos, ¿no? Yo diría que estamos en un momento muy crítico de nuestra vida. A pesar de que tenemos una capacidad instalada, una capacidad que en algunos casos está ociosa, por lo tanto tenemos el fundamento, tenemos lo necesario para poder resurgir, recuperar, reimpulsar a nuestro país hacia el desarrollo. Hemos perdido como alrededor de 10 o 12 años en este proceso, pero creo que estamos a tiempo de cambiar. Eh, yo creo que hemos comentado en este programa durante muchas veces lo mal que lo ha hecho este gobierno, y cómo se viene el futuro, donde el próximo gobierno tiene enormes desafíos porque recibe un Estado con las arcas fiscales disminuidas y con tasas de desarrollo, tasas de empleo y de crecimiento muy menguadas. Nosotros estamos ahora presenciando un cambio que todavía no se materializa porque todavía queda una parte de la elección, pero lo que sí está claro es que la ciudadanía ya se decidió por el cambio. Así que esperamos que el próximo gobierno que llegue no solamente permita recoger esa necesidad de la ciudadanía, recoger esa necesidad, recoger esos deseos, esas aspiraciones de la ciudadanía chilena para volver a retomar el cauce que nos lleve al desarrollo, al crecimiento, a una mejor seguridad, de tal manera de que las personas en nuestro país puedan vivir en paz, vivir con tranquilidad. Sabemos que la delincuencia no se acaba nunca, porque es parte de la naturaleza humana, pero obviamente lo que necesitamos es que sea de acuerdo a niveles históricamente que se llevaba en Chile, que se manejaba de alguna manera y permitía que la mayor parte de la población pudiera vivir en buenas condiciones de tranquilidad. Carlos, Bueno, indudablemente no puedo estar más de acuerdo contigo con el título de la editorial, que Chile necesita un cambio de rumbo. No, no hay otro. O sea, si analizamos tres, cuatro factores de la economía, de la marcha de ahí, por ejemplo, relaciones exteriores, economía, seguridad, salud, justicia, ¿qué duda cabe que necesitamos un cambio en las relaciones exteriores? El presidente se ha cansado de meter las patas. Esta semana, el último, bueno, contestó o de alguna forma también el nuevo embajador de Estados Unidos en una declaración en la prensa donde le pega duro al gobierno y el gobierno se enoja. Pero yo creo que hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué se enoja? Porque presentó una nota de protesta. Pero también hay que hacer un poco, hay que hacer un poquito de autocrítico, toda la cantidad de ocasiones en que el presidente nuestro le ha arrastrado el poncho al presidente Trump. Eh, Recordemos el caso de Israel, recordemos cuando partió el gobierno, cuando el mismo día que inició metió las patas con el rey de España. Después en el tema economía, pucha que estamos mal, cuántos se demoran en obtener la aprobación de un proyecto, cuántos proyectos se han caído por ideologismo, el caso Dominga que lo seguimos tramitando. En seguridad, puf, que quién en este país no ha sido víctima de algún hecho delictual o ha tenido que en su casa invertir cuantiosa suma en seguridad que antes no lo teníamos. En salud, la lista de espera tremenda. Por otro lado, también hoy día las
los hospitales no tienen recursos esta última parte del año para pagar las facturas, luego los proveedores le tienen que cortar el entregue de producto, entonces están bastante complicados muchos hospitales por ese tema. Y justicia hoy día mismo, o anoche, a ver, anoche, un programa que hay en televisión, en un canal de televisión, donde presentan muchos casos de delincuencia, y ahí salían varios casos donde las personas habían sido detenidos por delitos flagrantes y la justicia los dejó libres. Si bien no es un problema directamente del gobierno, pero sí, el gobierno tiene mucho que hacer en el tema de justicia. Por último, promover cambios de leyes si es necesario, pero esta cuestión, esta puerta giratoria que estamos teniendo en Chile nos está complicando a todos y nos ha hecho cambiar la forma de vida. A lo mejor es bueno cambiar la forma de vida, pero nunca tanto. ¿Quién, en qué ciudad autónoma le recomienda, oiga, más allá de las 6 de la tarde no salga, más allá de las 20 horas no salga? Entonces, eso hemos perdido una tremenda libertad. Y eso es lo que tenemos, eso es el cambio que necesitamos. Necesitamos un cambio para recuperar la libertad que nos ha llevado a perder este gobierno de aficionados que nos está gobernando, que afortunadamente quedan pocos tiempos, algo más de 3 meses, así que algo más de 100 días por ahí. Así que ojalá que pasen luego estos días y podamos volver a tomar una senda de progreso, una senda de mejora, un real cambio que Chile lo necesita urgente. Efectivamente, y bueno, y el desafío no es menor, ¿ah? Porque uno podría pensar, digamos, de que el gobierno basta que ajuste algunas medidas económicas, aumente el número de carabineros y mejora algunas leyes y se va a mejorar el problema. No, yo creo que es mucho más complejo que eso. De hecho, eh, eh, las próximas autoridades van a tener que enfrentar desafíos muy importantes, como por ejemplo cómo reformar, modernizar, objetivizar el Poder Judicial. ¿Ah? Y ya vemos a la luz pública cómo hasta los ministros de la Corte Suprema. Recordemos que el Poder Judicial hace alrededor de 7 años era una de las instituciones más respetadas del país. El Congreso disminuía, el Ejecutivo disminuía, pero el Poder Judicial se mantenía a niveles altísimos de reconocimiento de la ciudadanía. Y ahora está, digamos, en el último lugar, en los últimos lugares. De la misma forma, por ejemplo, cómo modernizar, cómo agilizar, ¿no es cierto? El sistema que es el sistema de Ministerio Público, que es el que tiene que resolver los casos, el que tiene que investigar, el que tiene que presentar las pruebas ante los jueces, el persecutor, y que está obviamente al debe. Hay muchos juicios importantes, sobre todo los relacionados con la política, ¿no es cierto? Como el caso Fundaciones, como otros casos importantes como la venta de casas del presidente Allende o sencillamente diversos juicios donde están involucrados políticos, donde hemos tenido muy poca información. Específicamente el caso Fundaciones, como que se ha perdido un poco la información que antes era tan repetitiva o tan continua la información que se entregaba respecto a los avances, y ahora ha habido como una pérdida como que se ocultó o como que se perdió en la maraña en la maraña de actividades que tiene el país, pero yo creo que es importante recuperar eso. Y por último, también tenemos otras cosas importantes como el sistema carcelario, que es fundamental para la seguridad. Entonces, son tantos los desafíos que tiene, y lamentablemente todo parece indicar que los recursos van a ser muy escasos porque el gobierno va a entregar la economía en forma muy debilitada, sin ahorros, aumentando la deuda. Así que es de esperar, digamos, de que los economistas y todas las personas expertas en el manejo del país puedan tomar las medidas adecuadas y con la prontitud que todo el mundo espera
para iniciar este cambio que se necesita con tanta urgencia. Me parece a mí que el eslogan del actual candidato a la presidencia, José Antonio Kast, es precisamente un gobierno de emergencia. ¿Y qué se entiende por un gobierno de emergencia? Significa tomar medidas, pero de gran impacto, ¿ya? Y con mucha vehemencia y con mucha fuerza y con mucho respaldo político, que por lo demás la ciudadanía espera, para producir cambios lo más en la forma más rápida posible. Porque efectivamente, y sobre todo en el ámbito de la seguridad, ¿no? En el ámbito de la seguridad sabemos que hay muchas cosas que pueden enmendarse, pero hay que tener para eso la voluntad política y el coraje para enfrentarlo. Por lo tanto, creemos que estamos en este proceso. eh, el 14 de diciembre se va a tomar la decisión final. eh, eh, si uno se remite a las encuestas, uno puede indicar que estaría ya por una cierta tendencia. No hay que descuidarse porque en realidad en política pueden ocurrir muchas cosas, pero sabemos que estamos viendo en este proceso que yo diría que es muy interesante para el país. No sé si tú quieres agregar algo más, Carlos. Yo quiero agregar dos cositas respecto a justicia. Nuevamente, en la justicia de lo que está mal, tenemos ministros acusados constitucionalmente, ministros destituidos constitucionalmente, tenemos ministros procesados, tenemos ministros procesados por prevaricación, a lo menos dos ministros. Entonces, ese es el poder, este es el poder judicial con que asume el país. Ese es el tema y era una cosita que me quedaba. Y respecto a las elecciones, algunos avisos, indudablemente que las encuestas están bastante claras para CAS, pero un aviso a nuestros auditores, es el 14, es voto obligatorio, los vocales de mesa son los, no va a haber una nueva publicación de vocales, sino son los mismos. Y en esta, para mayor información de todos, van a haber dos debates, uno de Anatel y otro de Archie respecto a la campaña. Así que eso es, pues, o sea, yo creo que nosotros, cada persona tiene que hacer algo como ciudadano, uno tiene que asumir la responsabilidad. Uno tiene que hacer algo, jugársela por cambiar lo que hay que cambiar o por mantener lo que hay que cambiar. Entonces, una mínima responsabilidad cívica de cada uno de nosotros es informarnos bien y votar en consecuencia. Bueno, efectivamente. Así que y ya tenemos absolutamente claro y creemos que ciudadanía se ha manifestado en forma contundente de que estamos, tal como dice nuestro título, por el cambio. También ahora pasamos a otra materia, estimado Carlos Fica, y vamos a hacerle el homenaje que es tradicional en nuestro programa a esta noble institución de Carabineros de Chile a través de sus mártires, o sea, aquellos servidores que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en distintas circunstancias. Y quiero nombrarlo para que nuestros auditores vean que nosotros recordamos a aquellos que en diferentes circunstancias perdieron la vida estando al servicio de nuestra patria. Y en este caso me refiero al sargento primero don Misael Godoy González, quien falleció en 1946 herido a bala en forma accidental por otro funcionario y pertenecía a la segunda comisaría de Puente Alto. Al subteniente Salvador Moncada Elordi, quien falleció el año 1961 herido a bala también por otro funcionario y pertenecía a la cuarta comisaría Florida de Valparaíso. También me refiero al cabo primero Bruno Orlando Urdiles Vargas, quien falleció el año 1979 herido a bala por un grupo de delincuentes y pertenecía a la primera comisaría de Santiago. Y finalmente, el carabinero don Juan Esteban Carrillo, quien falleció el año 2015 herido a bala por un delincuente y pertenecía a la 26ª comisaría de Pudahuel. Nosotros nos rendimos este homenaje y lo hacemos extensivo en realidad a toda la institución de carabineros, porque bueno, recién comentábamos en nuestra editorial, ¿no es cierto?, la decisión del pueblo. Eh, en,
en el día de las elecciones, Carabineros de Chile estaba desplegado en todo el país. ¿Sí? Eh, y así lo hace permanentemente en todas las actividades. Está en las actividades masivas, está en las fronteras, está en las carreteras, está en las ciudades, está en las áreas rurales y está siempre patrullando, verificando y acudiendo a los llamados. Sabemos que la donación de carabineros ha disminuido en el tiempo y que ahora esperamos que se busque una alternativa para eh, equiparla adecuadamente, aumentar su dotación y darle el respaldo político que requieren para cumplir eficientemente su función. Un respaldo político que no han tenido en los últimos años y que es necesario porque su función es de vital importancia para la seguridad del país y la tranquilidad de las personas. Eh, Así que rendimos este homenaje. No sé si tú quieres agregar algo, Carlos. Bueno, solamente agregar que a la fecha van 1.240 carabineros fallecidos desde su fundación. Y como tú decías, Carabineros tiene uno de los más altos eh, reconocimientos por su servicio en todas las encuestas. Normalmente está en los primeros lugares. En las funciones de Carabinero son dos, una que a lo mejor no la apreciamos tanto, que es dar eficacia al derecho, y la otra, que la sentimos todos, es nos dan la seguridad y como dice su himno, duerme tranquila, niña inocente, muy claro esa seguridad que nos da Carabineros y que nos tiene que dar. Y si no tiene el respaldo político para actuar, no estamos en eso. Digamos que Carabineros nos defiende a la ciudadanía, no defiende al delincuente. Por lo tanto, la ley tiene que cambiar un poquito más que proteger al delincuente, proteger a quienes nos defienden. Efectivamente. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero vamos a hablar un poco, Carlos, de lo que está ocurriendo en el mundo. Primero vamos a hablar un poco de el plan de paz que tiene Donald Trump para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y Donald Trump ha propuesto alrededor de 28 puntos para, para ser aceptado por Rusia y Ucrania. Eh, pero bueno, voy a indicar, digamos, de que aquí hay varios puntos, por ejemplo, que establece a Ucrania entrega de territorio, como por ejemplo Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos. ¿Ah? Y Gerson y Zaporilla, que quedan más al sur, quedan congeladas en la línea de contacto. Por lo tanto, también como que se valida el avance ruso y la pérdida de territorios para Ucrania sería bastante importante. Además, establece como condición que Ucrania no puede ingresar a la OTAN eh, y que quede incluso estipulado en su constitución. También limita el número de tropas que debe tener Ucrania. Y entonces a mí me parece bastante curiosa esta proposición de paz de Donald Trump porque encuentro que favorece en forma demasiado evidente a Rusia, porque eh, eh, la invasión de un país es algo grave dentro del derecho internacional y una serie de cosas. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que si a Putin le hubiera preguntado, oiga, ¿cuáles son las condiciones que usted quiere para la paz? Sería esta, prácticamente las mismas. Entonces, son 28 puntos y la mayoría de lo que establece cada una de estas cláusulas es favorable a Rusia. Me parece curioso y no sé cómo a evolucionar esto. Me cuesta creer que Ucrania pueda aceptar así como está la proposición de Trump. Ya sabemos que Rusia dijo que él está dispuesto a aceptarla y eso obviamente traería la paz y el congelamiento del conflicto, pero con serias pérdidas y deterioro para Ucrania. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Nos queda Pero un ahí hay un minuto. ¿Ah? puntito, ahí hay un puntito eh, que
Sabemos que a Rusia le tienen congelados bastantes fondos en el exterior. Bueno, estos fondos serían liberados, pero una de las condiciones para liberar estos fondos serían para que fueran la reconstrucción de Ucrania. Así que eso es un puntito que iría a favor. Ahora, por otro lado, a Ucrania lo han hecho pedazos. O sea, hoy día mismo en la mañana veíamos ataques con dron, importantes ataques con dron sobre su territorio. Entonces, yo creo que el gran poder que tiene de negociación Ucrania no es Ucrania, sino es lo que puede dar Trump o la Comunidad Económica Europea para defender este país que está bastante complicado. Pero esas medidas, digamos, como te digo, esas en alguna le otorga un beneficio, porque si esos fondos son liberados, deberían ser solamente para reconstruir Ucrania. Así que un puntito distinto. Sí, pero de todas maneras yo creo que es como cuando a un país lo invaden y después el tratado va, indica la pérdida del territorio, como que se pierde el sentido, porque eh, significa que muchos ucranianos, una gran, importante cantidad de ucranianos, Se fueron. habría fallecido en vano, ¿ah? Luchando precisamente por su territorio, por su integridad territorial. Así que yo en lo personal lo veo con desconfianza, diría yo, de lo que se está proponiendo, sobre todo para Ucrania y tal vez, digamos, para la justicia internacional. Si es que podemos llamar que existe la justicia internacional. Todos sabemos que en política y en relaciones internacionales siempre el más fuerte tiene todas las ventajas. Pero aquí tenemos también a otro actor que es importante, que es la OTAN y la Unión Europea, que me imagino que algo tendrá que decir para ver esta situación, porque ellos están apoyando a Ucrania precisamente porque Rusia, de obtener lo que se aparente, se convertiría en algo, un riesgo para el resto de Europa. Vamos a hacer, estimados auditores, estimado Carlos, una pausa musical y continuamos conversando después de esa pausa sobre diferentes temas. Así que nos separamos hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales y de nuestro programa Revelando, un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y que lleva en el aire más de 10 años, gracias a nuestro auspiciador, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, a quien agradecemos y anunciamos ante la comunidad. Bueno, acabamos de tener una pausa. Mm, Espero que hayas disfrutado de nuestra música. A propósito, que nosotros saludamos a los músicos. Y en este caso, a mí, en lo personal, me fascina un gran músico, y me refiero a Rod Stewart, en una canción que se llama It's a Heartache, Golpe al Corazón. Una canción muy hermosa, rítmica, y que la canción original es de Bonnie Tyler. Pero bueno, yo busqué esta versión que me parece muy bonita y es del año 1977. Rod Stewart ha venido al Festival de Viña, también ha dado recitales en Santiago, así que es ampliamente conocida, así que espero que la hayan disfrutado. Una voz muy particular de Rod Stewart, pero que se ha hecho famoso en el mundo. Y continuando con nuestros temas, ya, y recordarles a nuestros auditores que en el programa de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla. Y me acompaña mi estimado amigo, colega y analista, Carlos Fica Cisterna. Así que vamos a continuar todavía en el ámbito internacional, estimado Carlos, porque, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo, pero hay una en particular que a nosotros nos interesa y seguramente también se ha estado informando justamente en el día de hoy. Pero tiene que ver con el aumento de tensión en el Caribe y específicamente entre Estados Unidos y Venezuela. Y hemos comentado en muchos programas anteriores, que esto lleva más de 2 meses, cómo Estados Unidos ha ido incrementando su poderío naval en esa zona, eh, lo que hace pensar de que sus intenciones
son bastante serias y yo diría concretas. Y bueno, esto ha aumentado porque sabemos que, sabemos que Maduro, Nicolás Maduro, eh, de facto ha sido declarado objetivo militar por parte de Estados Unidos. Porque primeramente el Departamento de Estado ha designado formalmente al Cartel de los Soles, cuyo líder es Nicolás Maduro, según establece esta institución, ¿no?, de Estados Unidos, eh, y lo declara formalmente una organización terrorista. ¿Mm? Entonces, y además se han producido una serie de hechos que tienen que ver con el acercamiento de las fuerzas navales hacia la costa de Venezuela y sobre todo actuando sobre el espacio aéreo, en el límite del espacio aéreo venezolano. Y las declaraciones de Marco Rubio y de Donald Trump son más o menos contundentes en el sentido de que ellos quieren eh, obtener como, como presidiario o para juzgamiento en Estados Unidos del el presidente o el jefe, el líder del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro. Obviamente no se sabe porque las acciones militares y las acciones encubiertas, las acciones de inteligencia, no se divulgan. Sin embargo, da la circunstancia y la particularidad de esta operación estadounidense, hace que muchas cosas uno las pueda inferir, pero no sabemos la forma en que va a actuar, pero lo que necesita Donald Trump, y lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, es tener cierta validez ante Estados Unidos, eh, de qué es lo que está haciendo, ¿m? De cómo lo está haciendo y eh, las cosas que está realizando, de tal manera que las instituciones de Estados Unidos le den validez eh, a a estas operaciones. Así que el cerco sobre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y, y otras autoridades venezolanas se está estrechando, diría yo. Sin embargo, aún se mantiene esa incertidumbre de cómo va a actuar Estados Unidos, porque lo que aparentemente está claro es que no va a ser una intervención militar, sino que va a ser acciones, eh, como se llama últimamente, de carácter quirúrgico en determinadas zonas para lograr el objetivo de apresar a los líderes eh, del cartel de los soles. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, inicialmente Trump, que esto partió a fines del mes de agosto, ya llevamos su resto de tiempo, el objetivo era narcotráfico. Y la verdad que con el tiempo no, el objetivo final es Maduro, no es otro. Respecto a la tensión, está bastante fuerte. Digamos que fue creciendo esta presión paulatinamente. Pa- pasaron, inicialmente fueron un par de unidades y hoy día tiene el portaaviones más potente que ellos tienen, que el Gerald Ford lo tiene allá. Y según escuchaba o leía en algunos medios de prensa internacional, hoy la fuerza que tiene desplegada en el mundo, el 20% estaría hoy desplegado en esta zona, en esta zona. Eh, este portaaviones Gerald fue un portaaviones que tiene capacidad del orden de 100 aviones. Por otro lado, este fin de semana eh, Donald Trump cambió su forma o sea, su fin de semana. El fin de semana normalmente él hace una actividad que irse a donde tiene una residencia y juega golf. Este fin de semana no lo hizo. Por otro lado, hace un par de días atrás nos enteramos que 5 líneas aéreas habían dejado de operar sobre Venezuela. Hoy lunes sabemos que son 7.
que dejaron de operar sobre Venezuela. Entre ellas está LATAM, Iberia y otras más. Y estas líneas dejarán, o sea, hay demasiados indicios como que esto está por escalar en estos días. Bueno, ojalá que esto llegue a feliz término, especialmente para los venezolanos, ¿ah? Digamos las cosas por su nombre. Venezuela tiene 7 millones de venezolanos que están afuera, que se salieron arrancando del régimen. Y Chile también. Chile tiene el orden de 700.000 venezolanos. No todos tan buenos los que hay acá. Hay bastantes que nos han traído eh, delitos nuevos que aquí no se conocían, pero ojalá que esto termine luego y los venezolanos puedan volver a su país, a un país que en su momento fue la joyita de América. ¿Ah? Entonces, ¿qué se espera de estos ataques quirúrgicos que decías tú? Estados Unidos tiene la capacidad para hacer eso y otros más. Así que esta presión ojalá haga efecto y pueda salir esa gente, Maduro, Diosdado, Cabello y otros más, y pueda América, sacar ese quiste que tiene, ese tumor que tiene aquí, que puede ser como podemos llamar el régimen de Maduro en Venezuela. Bueno, efectivamente es una situación eh, que hasta el momento ha escalado a su máxima tensión. No sabemos cómo puede avanzar, pero obviamente las operaciones que se realicen van a ser informadas seguramente posterior a que sean, digamos, a que se cumplan los objetivos que se ha planteado Estados Unidos y específicamente Donald Trump y, y todo su estamento estratégico, ¿no? Todos sus asesores de estrategia. La verdad es que aquí hemos estado viendo como característica general cómo han ido cambiando de signo político los países de América del Sur, específicamente, y han ido dejando de lado a la izquierda y instalando gobiernos eh, de libre mercado, de libertad de emprendimiento, lo que es una buena noticia, creo yo, porque significa que los países se van a integrar. Hace pocos días atrás hablamos en nuestro programa de cómo a Chile le conviene que a los países vecinos les vaya bien, porque significa que va a mejorar el comercio en beneficio de nuestro país y de sus vecinos. Cómo el libre mercado trae beneficios, cómo la libertad de emprendimiento trae desarrollo. Por lo tanto, el hecho de que eh, Sudamérica se convierta en un área de libre comercio, de libertad, de gobiernos democráticos, de Estado de Derecho, es muy beneficioso para la región. Nosotros hemos estado, si usted analiza, llevamos, pero muchos, muchos años diciendo, oye, somos un país en desarrollo, vamos a alcanzar el desarrollo, y siempre tenemos problemas para precisamente avanzar. Y me atrevería a decir que eso es producto de gobiernos de izquierda. Eso es lo que pasó en Argentina, que Argentina es el caso más emblemático, por decirlo así, porque ellos tenían más de 100 años con gobiernos de izquierda, con algunos ciertos vaivenes intermedios, pero básicamente al final terminó un país tan rico destruirse. Si ustedes miran Venezuela, lo decía mi amigo Carlos Fica, como Venezuela siendo un país ejemplo en América Latina, tanto por su democracia como por su desarrollo económico, y a lo que ha llegado, está equiparándose a Haití. Bueno, acabamos de ver el cambio de gobierno en Bolivia, eh, y también estamos viendo cómo se está desarrollando Paraguay. Vamos a ver qué sucede a futuro porque todavía queda la inestabilidad de Perú, queda cómo también funciona el presidente Noboa en Ecuador, que está con bastante dificultad y precisamente por el narcotráfico, el terrorismo y también las fuerzas políticas. Y Petro en Colombia, que sabemos, digamos, cómo está actuando y cuál es su línea política. Por lo tanto, de él no se puede esperar, pero bueno,
En algún momento tendrá que venir elección y vamos a ver qué es lo que dice el pueblo colombiano. Pero lo que está pasando en Venezuela es algo bastante complicado porque ha afectado a todo el continente. Todos los países han recibido inmigrantes, todos los países también han recibido estos delincuentes que han salido allá. Así que esperamos que esto se resuelva de buena forma y pensando siempre en el bienestar del pueblo venezolano. Así que creo que esta es una situación que hay que estar muy alerta con lo que sucede, precisamente incluso ahora, en este minuto, durante esta noche o mañana, de qué puede ocurrir, porque obviamente una situación de estas características no puede prolongarse en el tiempo. ¿Ah? Ustedes comprenderán lo que significa mover esa cantidad de fuerzas navales, unidades navales, tropas y todo para Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que Donald Trump tiene que rendirle cuenta a su ciudadanía de lo que está haciendo, ¿ah? Y para obtener resultados. Así que ese es un tema muy relevante. No sé si tú quieres agregar algo más, Carlos. No, yo creo que respecto a lo que tú hablabas de la composición de América, nos queda lo que nombraba y nos queda Brasil también, ¿eh? Preocupante Brasil, pero de a poco este continente se ha ido alejando del rojo, queda menos rojo en América. Y digamos que eh, el rojo precisamente no le ha traído progreso a ningún país en América y Venezuela es el ejemplo de ello. Así que ojalá que cambie luego esta presión sobre Venezuela llegue a feliz término pronto para sus habitantes y también para el resto de América. Bueno, efectivamente, yo creo, estimado Carlos, que esto, obviamente, eh, cuando ocurra alguna situación, lo vamos a comentar inmediatamente porque es algo de gran importancia para nuestra región. Y bueno, y ahora vámonos a planes, perdona, a materias de carácter nacional. ¿M? Estamos viviendo en un tiempo, digamos, de mucha actividad política. ¿M? ¿Por qué? Porque acabamos de tener elecciones presidenciales, primera vuelta, y parlamentarias, con resultados bastante contundentes que han sido comentados seguramente por todos nuestros panelistas de Revelando los diferentes días. Y también estamos en campaña, con una segunda vuelta, pero hay cosas que son de gran relevancia, estimado Carlos, que están ocurriendo y que son dos, por ejemplo, que me gustaría que las comentáramos. Uno es la acusación del ministro Pardo, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y tiene que pasar al Senado. El Senado hace las funciones de árbitro, y obviamente emite un veredicto final. Y también otra cosa que yo diría que es la más vital que está ocurriendo en este periodo, que es la discusión del presupuesto. Porque la discusión del presupuesto, ya el gobierno ha presentado un presupuesto que eh, yo diría que está desequilibrado, y además está desfinanciado. Gran parte una gran discusión se produjo en nuestro país, sobre todo en la época preelectoral, del recorte de 6.000, de 15.000, de 2.000, de 3.000 millones de dólares en los presupuestos de los próximos años, porque era necesario estabilizar el país. Pero sin embargo, yo creo que el recorte tiene que hacerse ahora porque no hay dinero. O sea, la verdad es que el país está desfinanciado, ¿ya? Y de hecho el presupuesto presentado por el gobierno actual refleja esos recortes en parte importante y llama la atención, porque una de sus banderas de lucha es decir, eh, no vamos a disminuir el presupuesto en el área social, y resulta que lo están haciendo. A pesar de que eso está en discusión, y tiene que hacerse una discusión bastante técnica y bastante objetiva, porque en primer lugar se va a tener pocos recursos, por lo tanto, bueno, siempre hay muchas necesidades y pocos recursos. Eso es una ley de la economía, pero específicamente aquí hay algunas prioridades que hay que cubrir inmediatamente, como indicamos al principio de este programa, eh, que son la seguridad, la economía, el empleo.
y y algún reforzamiento a algunas instituciones del Estado para que comiencen a funcionar mejor. Por lo tanto, digamos, se está discutiendo en forma muy quirúrgica, vuelvo a utilizar el término, porque cada partida es importante en esto. Cuando no hay plata y cuando el Estado no tiene y las arcas se van a entregar, digamos, bastante débiles, el presupuesto es muy importante y sobre todo en el caso actual, que este presupuesto va a afectar al próximo gobierno. Por lo tanto, tiene que haber, creo yo, si las personas son responsables, un acuerdo entre el gobierno y oposición para este presupuesto. Claro, Bueno, a ver, vamos primero en la acusación constitucional con el ministro Pardo. Digamos que esta acusación constitucional viene por su desempeño como ministro de Energía, donde mantuvo sin informar y sin actuar, sin ninguna actuación, el tema de las alza de las tarifas que se estaba pagando un sobreprecio y por eso, bueno, él renunció, pero aquí el daño se le hizo a todo Chile, porque aquí, eh, entonces, ¿y qué es lo que significa la acusación constitucional? La acusación constitucional primero la ve la Cámara de Diputados, no hay una comisión, que la comisión la informó positivamente, recomendando que se votara a favor, el Senado, el Pleno la aprobó, y luego ahora está en manos del Senado, que el Senado, en su no, calidad de juez, la aprobó la Cámara de Diputados, no el la Senado. aprobó la Cámara de Diputados, claro, y Ya, pasa al Senado y el Senado la ve en su calidad de juez. Ahora, si es aprobada, el ministro Pardo queda con 5 años inhabilitado de ejercer cargos públicos. Esa es la importancia que tiene, pero yo creo que independiente de todo, aquí hay un grave daño a la confianza y a la ciudadanía chilena, que esta cuestión no puede quedar así. Respecto al presupuesto, la verdad que a mí me gusta la frase de Milei cuando llegó, no hay plata. Esto es igual que, que en la casa. Si la plata se acaba, no se puede financiar todo lo que pudiera querer hacer. Y Chile está bastante complicado en el tema plata y en el tema presupuesto. Y presupuesto, si uno conversa con diputados, ellos mismos dicen, las cifras no las conocemos, las cifras el gobierno no las transparenta y las que ha transparentado han sido malas. Acordémonos, la mejor, ¿cómo era el nombre que le dan? La mejor directora de presupuestos de la historia de Chile, algo así. Bueno, sí, ella es responsable de esto y los diputados no están seguros. Luego, o los parlamentarios, incluido diputados y senadores. Luego, esta parte pasó una parte, avanzó una etapa en la Cámara de Diputados y fue rechazado. Creo que los cuatro sextos, el 60% creo que fue de las partidas fue rechazado. Esto finalmente se tiene que arreglar de alguna forma, pero hay que poner las cortapisas, hay que poner los controles necesarios para que el país pueda vivir con la plata que tiene, porque si no, no, que el país se va, igual que en la casa, como decía yo, si no hay plata se empieza a desfinanciar o nos empezamos a comer las vacas lecheras, como podría decir, hoy día nos comemos hoy para una tremenda pobreza mañana, como pasó el año 73 que llegamos a un 1000% de inflación. Entonces, eso es lo importante de esto. Y la otra cuestión que estamos pasando de un gobierno bastante desordenado, bastante poco profesional en el trato de las finanzas y de otras cosas, y eso, el próximo gobierno, y lo ha dicho ya, el probable candidato, que va a auditar la mayoría de las cosas para transparentarlas. Eso es una cosa buena en la democracia, ¿ah? El cambio, en la alternancia en el poder, que hace que el siguiente gobierno vaya revisando todo lo anterior. Bueno, aquí seguramente nos vamos a encontrar, igual que el sombrero de mago, vamos a abrirlo, vamos a meter la mano adentro, quizás cuántos sapos van a salir de ahí. bueno, efectivamente, la verdad ¿Te es que gustó la frase de los sapos, eh, ah? no, no, es que además es una realidad, es una realidad porque no sabemos lo que, no, lo que se va a encontrar, porque hay muchas cosas que no se transparentan, que no se dicen. Pero fíjate que quiero agregar algo de que tú dijiste, ¿ah? Porque tú culpaste a la directora de presupuesto.
la directora de No, es una presupuesto, nomás, una de tantas, ¿ah? No, no, claro, no es la única, no, Chal. no, pero es que precisamente eso es lo que quiero yo afirmar. La directora de presupuesto efectivamente es la culpable, pero el responsable es el ministro de Hacienda. Y más todavía, el responsable es el presidente de la República, porque estos errores de, 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 de no acertar los ingresos, porque aquí durante todo el gobierno de Gabriel Boric nunca han cumplido lo que dicen que van a recaudar cuando han hecho reformas tributarias y han hecho un montón de leyes para sacarle plata a la gente y nunca han recaudado lo que dicen que van a recaudar. Sin embargo, plasman el presupuesto como asegurando que se va a recibir esa plata y por lo tanto las platas están asignadas para alguna tarea. Y al final se termina con un gran déficit. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad principal es del presidente de la República. Porque uno podrá decir, bueno, el primer año se equivocaron, pero se corrigió. El presidente dijo, oye, hay que corregir, pero aquí no ocurrió. Incluso en este presupuesto tampoco se ha transparentado, ¿no es cierto?, efectivamente los ingresos que va a tener el Estado. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a recaudar? Por lo tanto, es una situación bastante complicada lo que viene, así que yo creo que además los resultados de las elecciones en el ámbito parlamentario también han presionado un poco al actual Congreso para que tome medidas adecuadas, porque si no, probablemente en marzo tendría que hacerse alguna legislación especial para corregir el presupuesto mal hecho. Así que hay muchas cosas que están. Y antes de terminar, Carlos, porque nos queda pocos minutos, no olvidemos que también hay una posible acusación, ¿no es cierto?, a un juez de la Corte Suprema, que si no me equivoco, se llama Diego Simpertegui, que también tiene que ver con corrupción, con, por un viaje que hizo pagado por algunos abogados que estaban en una causa en la cual él tenía que fallar. Esto está todavía en proceso, por lo tanto, uno tiene que pensar siempre que existe la presunción de inocencia, pero también es grave, digamos, que ya sea un segundo ministro de la Corte Suprema que esté en este tipo de condiciones. Y además el sistema de la Fiscalía va a investigar todos los casos, digamos, que tienen que ver con ciertas empresas y con ciertos abogados que eran recurrentes a la Corte Suprema. Así que es una cosa que está, pero demuestra cómo está la debilidad de nuestra institución en este momento y precisamente el desafío que enfrenta el próximo gobierno. Nos queda nada, tu despedida, Carlos. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu invitación. La semana está bastante interesante por todos lados, como la iniciamos con muchas cosas hoy día. Está lo de Venezuela, está lo del gobierno, el presupuesto, así que hay que estar muy atentos a esto. Muchas gracias por tu sintonía, perdón, por tu invitación. Agradecemos la sintonía a nuestros auditores. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estimados auditores, nos despedimos hasta la próxima semana. Tal como dice Carlos, están ocurriendo cosas muy interesantes. Estén atentos a las noticias y lo que va a ocurrir, trataremos de analizarlo adecuadamente en los próximos programas. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, muy buenas tardes. Que tengan una excelente semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.